Al nombre de Jesús sea la gloria. Bendecido y exaltado sea su glorioso nombre. Estamos aquí esta mañana una vez más en palabras de vida que te llevarán al cambio. Damos gloria y honra a nuestro Dios por su amor, su grandeza, su misericordia. Gracias a Dios porque en esta mañana podemos estar nuevamente aquí en palabras de vida que te llevarán al cambio. Damos gracias a Dios por su amor y su bondad y su santa misericordia. Bendecimos su nombre. Bueno, estamos en esta semana y en estos días invocando el nombre del Señor desde muy temprano en la mañana a favor de nuestra nación. Claro está que no olvidamos otras peticiones que hay por nuestros hijos, por nuestras familias y bueno, por cada oración, por cada petición, porque nuestro Dios alcanza para eso y mucho más. Bendito el nombre del Señor. Estamos conectados con Dios, muchas personas, mucho cristiano en este momento está conectado con Dios, hablando acerca de Colombia, buscando nuestro bienestar nacional, y eso es obvio que hay que hacerlo, y eso es bíblico que hay que hacerlo, de tal manera que la persona que dice, no, hay que, eso de todas maneras va a pasar, y eso, pues la verdad es que, aunque vaya a pasar lo que esté pasando, no importa, hay que orar, el mandamiento es orar, bendito el nombre del Señor. Orar porque si no oramos, entonces estamos diciendo que estamos de acuerdo que el mundo se destruya, estamos de acuerdo que la nación se acabe. No, no estamos de acuerdo. Así se acabe o pase lo que pase y así hayan 1000 muertos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Y cómo lo demostramos? Saliendo a gritar, saliendo al poncherazo o al cacerolazo, o las piedras o los gritos, ¿no? Lo hacemos desde nuestra casa orando al Señor, pidiendo por todos, porque estamos orando por todos. Bendito el santo nombre de Jesús. Por lo tanto, entonces, ¿estamos a favor de quién? A favor de todos. Estamos a favor de todos porque a paz nos llamó el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude y nos guíe, nos guarde y que por favor extienda su mano y que las cosas puedan arreglarse en nuestra nación y que las fuerzas del mal sean confundidas y vueltas atrás para que no reine el mal ni triunfe el mal sobre nosotros, sino que triunfe la bondad, la misericordia y la gracia de mi Señor y mi Dios. Padre Santo, Padre bueno, venimos ante ti en el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Te damos muchas gracias por ser bueno, por ser compasivo, porque nos oyes, porque nos entiendes. Muchas gracias, Señor, mi Rey. Una vez más aquí delante de tu presencia en compañía de quienes estén allí al otro lado, Señor Jesús, invocando tu nombre en favor de mi nación, Padre Celestial, en favor de mi gobierno, en favor de los que gobiernan. Yo sé que el corazón de los hijos de los hombres se ha inclinado al mal, mi Señor y mi Dios, pero te rogamos tu santa y poderosa intervención, Señor mío y Dios mío. Te ruego, Señor Jesús, que extiendas tu mano por amor a tu pueblo, por amor al desvalido, por amor, Señor, a la viuda y al huérfano, al desamparado, mi Señor y mi Rey. Tú eres Dios de huérfanos y de viudas y desamparados. Tú eres Dios nuestro eternamente y para siempre, mi Señor y mi Rey. Te rogamos, Señor, en este momento para que quienes manejan la autoridad la manejen bien, quienes gobiernan, gobiernen correctamente, mi Señor, y quienes protestan, lo hagan bien, mi Señor y mi Dios. Padre bueno, te ruego tu intervención poderosa para que toda fuerza del mal infiltrada en la mente de los hombres sean desequilibrados y vueltos atrás. Y todo conjuro o rezo o hechizo que hagan en contra de mi nación, en contra de los gobernantes, en contra del presidente y aún en contra de la gente que protesta para que todo el mundo se destruya y se acabe, esas fuerzas del mal sean desequilibradas, esas fuerzas del mal sean anuladas,
esos conjuros y rezos y hechizos sean anulados por la fuerza y el poder de tu gran nombre. Sigo creyendo que hay actividad angelical en medio nuestro porque tu palabra me dice que los ángeles son ministradores al servicio de los que hemos de heredar la vida eterna y aquí todavía estamos sobre la tierra, mi Señor y mi Dios. Por lo tanto, te ruego que esa actividad angelical esté en contra de las fuerzas del mal y a favor del hombre, a favor de nuestra nación. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Gloria a Jesucristo el Señor. Bendecimos su nombre. Bueno, vamos a mirar la palabra del Señor en el libro, en el Evangelio de Jesucristo el Señor según San Juan, el capítulo 8, el versículo 38. Vamos a mirar la palabra del Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, dice Jesús, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Bendito el Señor. Qué complicado es el hombre, ¿verdad? Qué complicado es el ser humano. Bendito el Señor de la gloria. Cada vez que el hombre, o desde el momento en que el hombre se vendió, desde el momento que el hombre se vendió por un bocado de comida, después de tenerlo todo, y se vendió por un bocado de comida, la vida del hombre y la comunión con Dios se perdió. Se perdió la comunión con Dios. Bendito el Señor. Tenemos un tema por aquí esta mañana y dice, todo el que es de Dios entiende su lenguaje, oído. Todo el que es de Dios entiende su lenguaje. De manera entonces que cuando yo hablo en nombre del Señor, que de verdad el Señor me envió a decir algo, y alguien no me escucha, esa persona no tiene una conexión con Dios. Si Dios me envía a llevar una palabra, definitivamente Dios me envía a llevar una palabra, y esa persona no recibe la palabra de Dios, no acepta el mensaje de Dios, esa persona no tiene conexión con Dios, aunque en apariencia y en teoría diga que tiene comunión con Dios. Es lastimoso, no sé cómo decir, es vergonzoso o triste ver personas que abren la boca hasta donde más pueden, diciendo que tienen comunión con Dios y diciendo que son unos hijos de Dios, pero de raíz, unos hijos de Dios bien establecidos. Y resulta que son personas que en ningún momento tienen esa conexión con Dios. Esa vida tan falsa, tan doble, eso es, o sea, que a mí esas personas causan lástima. Causan lástima. Bueno, de pronto en alguna oportunidad a uno le causaba como impaciencia de ver esas personas que manejan un vestido de hipocresía tan elevado. Pero el problema es que ellos no se dan cuenta que son hipócritas. El problema es ese. Porque cuando la persona se da cuenta que es hipócrita, pues de pronto cambia.
Pero hay personas que no se dan cuenta que son hipócritas. Tienen un vestido de hipocresía impresionante. Y cuando hablan con usted, entonces hablan de una manera, pero cuando usted da la espalda, como decía un ministro, usted da la espalda y le entierran el cuchillo y le dicen, te que no te mereces sino esto. Llega la puñalada. Hay personas que son así. Esa calidad de personas no ha conocido a Dios, aunque canten, prediquen y aunque carguen la Biblia. Esa persona que no oye a Dios, que no entiende a Dios, que no discierne, esa persona tiene un problema de comunicación con Dios. Uno. Dos. Hay una interferencia tan grande de la carne en medio de esas personas que no puede entender el lenguaje de Dios. Entonces, si no puede entender el lenguaje de Dios, hay una división entre Dios y él. Y puede que en algún momento haya conocido a Dios, pero también en algún momento obtuvo una división. Yo me he preguntado, y me he quedado así como, me he preguntado, ¿cómo es posible que si yo tengo el Espíritu de Dios y el hermano o la hermana fulana de tal tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo es posible que no nos comuniquemos? O sea, ¿cómo es posible que no nos entendamos? Bueno, si tenemos diferencias, humanamente hablando, pues está bien, ¿cierto? Tenemos diferencias. Pero si somos un cuerpo, imagínense yo queriendo palmar y esta mano retirándose porque no quiere tocarse con la otra mano. No, 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 yo con esa mano no. Yo mejor me le doy en el pie, o doy contra la pared, o me doy aquí en el pecho, pero con esa otra mano no, no. Yo no quiero que esa mano me toque. Somos un cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que no tengamos esta comunicación y que mi ojo derecho no quiera ver lo que mi ojo izquierdo? O que mi oído derecho no quiera ver lo que mi oído izquierdo. Eso es fatal, ¿cierto? O que mi boca no se abra para que mi lengua pronuncie lo que quiere pronunciar. O que mi garganta se cierre para que mi lengua no pronuncie las palabras que quieren salir de mí. O sea, eso es una incoherencia, es una distorsión, o sea, entonces no somos cuerpo. Por eso digo, estoy diciendo que todo el que es de Dios entiende su lenguaje, entiende el lenguaje de Dios. Entonces hay un problema, o sea, si yo no lo puedo entender a una persona que me esté hablando de Dios y yo no logro entenderlo, hay un problema entre los dos. Hay una situación espiritual entre los dos, la cual debiéramos de estar interesados, pero muy interesados en solucionar ese problema, esa dificultad. Porque si no logramos romper esa barrera, entonces, ¿cómo vamos a estar injertados en el mismo cuerpo? Si el cuerpo se mueve por el cerebro que tiene el dominio exactamente del cuerpo y la cabeza es Cristo. Entonces hay un problema grave ahí de comunión y de comunicación. O sea que el cuerpo de Cristo, ¿cómo va a estar dividido? Esa es una situación grave que estamos viviendo hace muchos años, porque cada uno jala por donde más le guste, ¿cierto? Y no, yo tengo la verdad, no, yo tengo la verdad, no, yo soy hijo de Dios y usted no. ¿Por qué? Porque usted no piensa como yo, porque usted no cree como yo, porque usted... Y resulta que aquí el único que dice quién es heredero y quién es el hijo, el padre dice quién es hijo. Es el padre. El padre dice quién es hijo. Jesús aquí estaba haciendo tenía una conversación, una disputa con los fariseos, con los judíos, acerca de este tema, ¿cierto? Que ellos peleaban y decían con boca bien abierta y sacando el pecho, somos hijos de Abraham, pero estaban actuando en contra de la descendencia de Abraham. Digamos que Jesús no hubiera sido Dios manifestado en carne, que Jesús hubiera sido un profeta o un buen hombre, simplemente un buen hombre. Desde ese punto de vista, y querían matarlo. Él vino en nombre del Padre, de Dios, claro. Se dijo que venía en nombre del Padre y lo que hicieron tirar por un despeñadero. ¿Se imagina usted donde hubiera dicho que era, no, es que yo soy Dios? Bendito el nombre del Señor. Entonces, mire, Jesús
con toda la serenidad que él manejaba y su poder y su carácter santo, le dice, no, es que ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ustedes no son hijos de Abraham. ¿Cómo que no? Venga. Y bueno, podrían haber demostrado que eran hijos de Abraham en el aspecto genético, podrían haberlo demostrado por un examen de sangre, bueno, o porque hubieran mostrado exactamente de dónde vienen, quién me engendró, bueno, listo, ya. Genéticamente, pero Jesús está hablando de algo más propio, de algo más poderoso, de algo más unido a Abraham, y es la fe, porque todos somos hijos de Abraham según la fe, ¿cierto? O pues hablando de ellos, eran genéticamente hijos de Abraham, pero tenían que demostrar según la fe y el comportamiento que realmente eran hijos de Abraham. Pero las obras de ellos decían que no eran hijos de Abraham, o sea, eran otra calidad de personas. Entonces Jesús les dice, no es que ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer. Ya, así es sencillo. Entonces, como hijo de Dios, yo debo de entender el lenguaje de Dios. Si no entiendo el lenguaje de Dios, tengo graves problemas. Dios es multifacético. Y Dios le habla a usted, me habla a mí en diferentes tonos, en diferentes formas, ¿verdad? Entonces a veces decimos que no, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque no es de Dios y punto. Simplemente porque usted dice que no es de Dios y ya. Y yo soy fulano de tal, y como yo soy fulano de tal, eso no es de Dios, y entonces como no es de Dios, sáquelo de aquí, cállese, enmudezca, no hable. Porque ya soy grandecito y porque ya puedo decir qué es de Dios y qué no es de Dios. La persona puede tener mucho, o sea, puede tener mucho conocimiento bíblico, pero para decir si esto es de Dios o no es de Dios, no solamente el conocimiento bíblico, sino la dirección de Dios. Lógico que la Biblia me enseña y me guía, pero usted y yo para decir si fulano o sutano eso no es de Dios, tiene que ser que haya algo muy evidente. Pero hay personas que son atrevidos y murmuran contra los hijos de Dios, critican, apuñalean, degradan, desangran, asesinan los hijos de Dios. Simplemente porque no me gusta, simplemente porque no lo quiero, simplemente porque no es así ya. Qué problema tan tremendo. Gracias a Dios por su omnipresencia, por su grandeza, por su amor, por su misericordia y porque Él conoce nuestros corazones. Cuando me doy cuenta del error de alguna persona, entonces lo califico como que no es de Dios. Y aunque Dios quiera hacer algo en mí, si yo cierro mi corazón, pues entonces, claro, al cerrar mi corazón no voy a entender el lenguaje de Dios. Cuando yo cierro el corazón para no oír a Dios en algún aspecto, en ese momento estoy creando una división entre Dios y mi persona. Estamos creando una división, porque el pecado hace eso, crea división. Entonces esa división me impide entender a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces necesitamos entender cuándo es que Dios me está direccionando en algo y cuándo es que mi humanidad está interfiriendo en la obra de Dios. Que el Señor nos ayude, porque eso es grave. Es muy grave cuando mi humanidad interfiere en la obra de Dios, es muy grave. Hace algunos años le dije a un ministro, le dije, hermano, yo entiendo que usted es hijo de Dios y que usted es pastor. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios siempre, o sea, usted cree que usted siempre habla inspirado por el Espíritu Santo? Y me dijo, no, hermano. Y le dije, entonces le ruego por favor que tenga mucho cuidado como habla. Sí, porque a veces uno dice, Dios me dijo, Dios me mandó, Dios esto. Bueno, dígame qué fue lo que Dios le dijo. Y cuando uno oye, definitivamente uno entiende que esa palabra no viene de Dios. Y hay personas que no dicen, Dios me envió, Dios me dijo, sino que viene donde la persona dice, le quiero transmitir una palabra. O le quiero, y listo, se la dice. Y usted entiende que fue de Dios. Es que interponer ese yo, eso es grave. O sea, dejemos que Dios hable.
En alguna oportunidad estaba en los llanos orientales y me demoré como casi 2 días sacando un bosquejo. Ahí, ta, 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 ta. Y cuando ya llegué al salón de predicación, que me arrodillé a orar, el Señor me dijo, usted no va a predicar ese mensaje. Y yo dije, ay Dios mío, ¿cómo así? Yo no. Y ese bosquejo, yo ni me acuerdo de ese bosquejo, y no sé si alguna vez lo prediqué en otra parte, no sé. Y Dios me llevó a otra cosa, a otra dimensión, a otra palabra, porque la iglesia necesitaba era otra cosa. La iglesia necesitaba otra cosa. A veces uno quiere sacar unos mensajes porque cree que la necesidad es esa, pero resulta que Dios conoce realmente la necesidad. En una oportunidad alguien se dio cuenta que iba a venir el alcalde exactamente al culto y fue y dijo, me preparo un mensaje, pero ese hombre de aquí sale convencido por la palabra esta noche. Y se predicó el mensaje, un mensaje, vea, se lo predicó y llamó a arrepentimiento. Y el hombre levantó la mano y pasó al altar. Y dijo, yo sabía que ese hombre no se me escapaba esta noche. Qué prepotencia, ¿cierto? Qué prepotencia tan impresionante. Entonces se le acercó al hombre después del culto y le dijo, doctor, una preguntita. Yo quisiera saber qué palabra del mensaje lo llevó a usted a reaccionar y a pasar arrepentimiento. Y el alcalde, el doctor le dijo, ninguna palabra de la que usted dijo. Dijo, no, ¿cómo así? Dijo, no. A mí me convenció y me movió fue el testimonio del indígena. Porque en el culto un indígena había dicho un testimonio y ese testimonio lo llevó, lo quebrantó a recibir al Señor. ¿Qué tan equivocados estamos? Entonces yo debo de aprender a manejar el lenguaje de Dios y a entender el lenguaje de Dios. Si yo manejo el lenguaje de Dios es porque he oído a Dios. Pero no intente manejar el lenguaje de Dios si usted no entiende a Dios, si usted no oye a Dios. Mire, yo sé, yo estoy de acuerdo que estudiemos, estoy totalmente de acuerdo que estudiemos. Yo he estudiado un poquito, algunas cositas he estudiado. Y hasta mal estudiante soy, pero yo he estudiado. Y les digo que bueno, uno sabe sacar, uno toma un mensaje, y coge un texto y le hace homilética, bueno, y listo. Y si es teológico también, bueno, uno puede llegar a hacerle, ¿cierto? Manejar exégesis, hermenéutica, bueno, mover algunas cosas de escatología, neumatología, bueno, una cantidad de cosas. Y lo puedo hacer, pero cualquier hombre entendido lo puede hacer. Cualquier persona que sepa leer y que entienda estas materias lo puede hacer. Y la verdad no necesita la unción. No lo necesita, la predica ya. Porque es la verdad. Pero la unción es otra cosa. La unción no es aprender a la homilética. Eso no es, o sea, eso es bueno, pero eso no es la unción. Aprender teología y todo eso, eso es bueno, pero eso no es la unción. La unción es otra cosa. El poder de Dios es otra cosa. La autoridad de Dios es otra cosa. La llenura del Espíritu Santo es otra cosa. La sabiduría del cielo y la sabiduría de los hombres es muy diferente. Muy diferente. Entonces, cuando yo trato de presentar a Dios con mi carne, es lo que quiero decir más claramente. No hay posibilidad. No hay posibilidad. O sea, eso no pega. Porque la carne, o sea, no va a presentar a Dios como debe presentarlo. La carne está sacando pecho para decir es que ese mensaje que me lancé hoy, esa enseñanza que dije. Entonces, no, yo tengo que entender el lenguaje de Dios si quiero transmitir el lenguaje de Dios. Pero si no oigo a Dios, ¿cómo hago para transmitir el mensaje de Dios? Entonces tenemos que oír a Dios. Está bien que usted busque sus otras personas que también predican bueno, enseñan bien, está bien aprender, está bien estudiar, sí, pero busquemos la unción, busquemos la autoridad, busquemos la sabiduría del cielo, busquemos el respaldo del cielo. Porque si usted busca el respaldo del cielo es porque quiere oír a Dios, porque quiere entender a Dios. Bendito el nombre del Señor. Lo natural es que los hijos entiendan el lenguaje de sus padres. Eso es lo natural. Pero si
Si una persona no entiende el lenguaje del papá, del padre, ¿cómo va a hablar y dar testimonio del padre si no entiende el lenguaje del padre? Si usted no entiende el lenguaje de Dios, ¿cómo hace para hablar en el nombre de Dios si usted no entiende a Dios? O sea que nosotros, los que predicamos, los que evangelizamos, los cristianos, debemos de aprender a oír a Dios para poder dar una buena presentación del Dios que oímos. Porque de otra manera, ¿cómo hacemos, hermanos? De otra manera, simplemente presentamos un mensaje que puede llegar a ayudar en algo en la parte social a una persona, o en la parte socio-religiosa, o, ¿cierto? Pero necesitamos más que eso. ¿Y cómo hacemos eso? Hermano, pues entremos en la presencia del Señor, busquemos al Señor, busquemos la dirección del Señor, busquemos su sabiduría. Estudiemos, claro, leamos la Biblia, escudriñemos la Biblia, claro, hermano, claro. Vaya al instituto bíblico si puede, hágale, o si no, pues hoy es muy fácil porque hay en internet, hay mucha cosa que aprender y le enseñan a uno, está bien. Pero sobre eso necesitamos la unción, necesitamos la voz de Dios, la dirección de Dios. Hermano, pero es que la Biblia es la voz de Dios. Sí, la Biblia es la voz de Dios, pero ¿cuántos hoy en día tuercen las escrituras a su amaño? Pero si de verdad tengo esa comunión con Dios, ese contacto con Dios, entonces voy a hacer las cosas correctamente. Bendito el nombre del Señor. Quitemos lo que hay entre nosotros que nos impide escuchar lo que Dios nos quiere decir entre nosotros, que Dios nos quiere hablar. Yo le hablo, usted me habla, el hermano me habla, bueno, bendito el Señor. Entendamos el lenguaje de Dios para poder transmitir el lenguaje de Dios. Si no entendemos el lenguaje de Dios, jamás podemos manifestar, entregar el lenguaje de Dios, decir lo que Dios me habla. Bendito el Señor. Dejemos hasta aquí. Esperamos que esta palabra de Dios sea de bendición. Recuerde que estas son palabras de vida que te llevarán al cambio. Feliz día para todos. Dios les bendiga.